Horacio Santa Marta, a propósito del incendio en el relleno sanitario, dijo: estamos dando la cara. Ha dado algunas entrevistas, nosotros lo estamos llamando, pero no nos ha querido dar entrevista todavía, no sé por qué. Bueno, pero en todo caso, él es que ha dicho que esto es un accidente, que no se ha muerto nadie, que lo están controlando, que cerca del 90% de la emergencia se encuentra controlada, dijo esta mañana. Y que, bueno, que son cosas que pasan, que las multas que han tenido en el pasado no tienen nada que ver, que han sido cosas chicas, que no busca entrar en una discusión si el humo es tóxico o no, ya que no le corresponde, y que el humo tiene un alto componente de vapor de agua. Bueno, la polémica ya está instaladísima, si se manejó mal el tema, si le quisieron bajar el perfil o no, si no estábamos bien informados, si es tóxico o no es tóxico. El asunto es que queremos saber más. Y es la oportunidad de conocer más de los rellenos sanitarios. Estamos con el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, perdón? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Marcelo, gran conocedor del tema de contaminación de años. ¿Ah? ¿Qué tan grave fue esto que ocurrió anteayer? Bueno, claramente es grave que con un evento uno sea capaz de poder llevar una ciudad entera a niveles de superación de normas de calidad de aire y una estación de monitoreo como Puente Alto llevar la alerta ambiental. Así que claramente no fue nada inocuo, no fue nada vapor de agua solamente, sino que había cosas tóxicas que definitivamente causaron daño a la salud de las personas y nosotros hicimos la advertencia con respecto a los grupos más vulnerables y seguimos haciéndolo, y hoy día tenemos una estación de monitoreo especialmente localizada en las cercanías del incendio para poder dar cuenta de concentraciones las más malas que podamos medir para que informemos a la población. ¿Hoy en día cómo está? Ahora está en un regular bastante alto, casi el doble de la contaminación de las ciudades, de las comunas que están alrededor. La estación del Bosque, el Talagante, Puente Alto o la Florida miden en torno a 20 microgramos de madera particulado, en cambio ahí estamos en torno a 70, es decir, más del doble. Ahora, cuando la autoridad, de hecho el intendente lo ha reconocido, que tal vez no fue la mejor manera de decirlo, él tal vez por tranquilizar o no sé, dijo esto no es tóxico, y todos los especialistas saben que cualquier humo es tóxico. Ahora, una cosa es que te provoque problemas respiratorios, en fin, y otra cosa es que te cause la muerte. Sí. ¿Ah? ¿Dónde, entre una cosa y entre un extremo y otro, Marcelo? Sí, bueno, cuando le preguntan al intendente si es tóxico, él es como jefe del Comité Preventivo de Emergencia. Para él, en ese contexto de llevar una emergencia, tóxico significa evacuar, significa que gente se puede morir. Por lo tanto, en el caso de lo que a él le corresponde de una emergencia, no es tóxico porque no había gente que se iba a morir ahí mismo, ni había que evacuar. Esto, en el contexto de lo que un intendente es un incendio, por ejemplo, químico, como ocurrió con Matisen y otros que han ocurrido anteriores veces. Eso es el contexto de que él tiene que trabajar, una evacuación de un volcán, etcétera. Entonces, ¿había que evacuar gente? No. Entonces, ¿había que advertir a la gente de que había que resguardar los grupos más vulnerables? Sí, y eso lo hizo el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud oportunamente, tempranamente, y seguimos hoy día trabajando, informando, junto con la intensidad, la calidad de aire del momento. A ver, Marcelo, antes de ser subsecretario de Medio Ambiente, tú estabas ya, por supuesto, a caballo en todos estos temas. ¿Cómo fue que se autorizó este relleno Santa Marta? ¿Es verdad que en varias oportunidades se comprobó que no estaban apegados al protocolo, a la ley ambiental y todo lo demás? No, yo creo que eso son muchas especulaciones. En general, lo que ocurre es que un proyecto como una planta de agua servilla, un relleno sanitario, siempre tiene cierto rechazo de la gente, porque nadie quisiera que la basura, ni el agua servilla, ni los lodos estuvieran cerca. Siempre va a pasar eso. Entonces, por lo tanto, hoy día este proyecto tiene una resolución de calificación ambiental que fue evaluado, hay compromisos ambientales que tienen que cumplir y son fiscalizables y sancionables por nuestro ente fiscalizador de Superintendencia de Medio Ambiente, que hoy día se apersonó y que ha estado pidiendo la información y que va a sancionar y pedir que la empresa valorice el daño que causó y justamente va a ser sancionado acorde al daño causado. ¿Pero por qué sancionado? ¿Fue un accidente? ¿Es algo que puede ocurrir o es una negligencia? ¿Qué hicieron mal ellos como empresa como para ser sancionados? Un relleno sanitario es donde va la basura. Antes habían vertederos. Antes los vertederos se tiraban en hoyos
esos hoyos, los líquidos percolados se iban a las napas subterráneas, y hoy día un relleno sanitario lo que es un lugar donde se acopia residuos, se aísla las napas subterráneas o se pone cerca, lejos de ellas, con unas geotextiles que son impermeabilizantes. El líquido percolado se conduce hacia un lugar, se bombea y se reinyecta para poder acelerar la actividad de degradación de esto. Esto se funciona muy bien en todo el mundo y estos no son muy distintos a los que se utilizan en cualquier lugar. Lo que ocurre es que estos tienen problemas de operación algunas veces porque el tipo de cantidad de materia orgánica que uno puede agregarle va cambiando. Entonces cuando tú vas agregándole materia orgánica distinta y cuando más encima aumenta la temperatura y la actividad biológica aumenta, se hacen y han ocurrido anteriormente derrumbes. Han habido muertes en distintos lados por este mismo tipo de actividad y han sido sancionadas estas empresas por lo aquello. Lo que ocurrió es que este derrumbe dejó expuesto a claro, él explicaba, ¿no es cierto? El gerente de Santa Marta, que es como que hubo un deslizamiento de la tierra que está arriba de toda la basura, queda la basura al aire libre. Sí, por lo tanto se huele la basura. Y salen los gases. Sí. Ahora, reconoció también que llegó desecho de hospitales y eso no está permitido. Tenían permiso para hacerlo y son cantidades bien reducidas, más bien basta con que haya plástico y otras cosas para que el humo sea tóxico. En general el residuo de hospitales, la incineración de esto no es muy distinto a lo que podría ser un plástico, una basura o parte orgánica, pero sí da más alarma pública. Sin embargo está permitido para poder hacerlo. No es lo mismo, porque puede venir no sé, cosas biológicas que probablemente se incineran y no causarían el riesgo biológico que estaríamos hablando. Sí. Ahora, esto, entonces él dice, bueno, que fue un efecto lupa, que una botella con el calor, no sé, y que encendió una chispa y así se generó el incendio. Pero si hay un desplazamiento de la tierra el día viernes, como lo denunciaba, ayer conversábamos, ¿no es cierto?, con un representante de la Asamblea de los Vecinos, vocero de la Asamblea Ciudadana de la provincia de Talagante, José Luis Estar, él dijo que el viernes ellos ya habían tenían un video de lo que había ocurrido. En ese momento, ¿qué responsabilidad tienen ustedes si está ocurriendo eso? ¿Les informaron, por ejemplo? La información que se informó todo lo que estaba ocurriendo y justamente lo que el día viernes, cuando hubo el derrumbe o el deslizamiento, ¿sabían ustedes? Tengo entendido que la Subsecretaría de Salud, justamente la Seremía de Salud fue informado sobre eso y justamente el objetivo de un sumario sanitario por parte del Ministerio de Salud o una investigación por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente da cuenta de la responsabilidad y sanciona de acuerdo a qué incumplimientos se llevaron a cabo. Por lo tanto, eso es lo que está haciendo hoy día. Estamos conversando con el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Vecino decía también que hace 4 meses una gran filtración de líquidos percolados contaminaron plantaciones de paltas vecinas, por ejemplo, que también van a solicitar el cierre definitivo de este relleno sanitario. En fin. Lo que quiero comentar de lo que va a poder hacer la superintendencia con respecto a eso. Ha hecho un requerimiento. Va a haber sanciones por los incumplimientos y después hay un plan de seguimiento para asegurar efectivamente que ese daño que se dio, si se dio, sea remediado y también monitorear de manera que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, por ejemplo, la preocupación que tiene la ciudadanía en torno a la contaminación de la napa subterránea, esto tiene mediciones que van a ser obligatorias de reportar para poder ver si hay algún impacto. Así que alguna sustancia tóxica que se generó también va a haber un seguimiento para poder analizar qué impacto puede haber generado y será sancionada la empresa de acuerdo al impacto que dio. Por lo tanto, hay una trazabilidad ambiental que permite, como antes no había con la severidad, hoy día obligar a esto, y si es que esto no ocurre, habrá un cierre, y si hay un cierre también habrá que seguir haciéndose un aseguramiento de que ese cierre no va a causar un riesgo a las personas tampoco. A ver, recordemos que este relleno de Santa Marta recibe el 40% de la basura que se genera en la región metropolitana, eso es mucho, y cada año hay más, llega más cantidad. De todas maneras tienen una vida útil limitada, tengo entendido que en 8 años más ya no puede seguir funcionando este relleno sanitario, pero que se tiene que seguir haciendo cargo durante muchos años más. ¿Qué pasa con un relleno sanitario a futuro?
por ejemplo, acá tenemos en Estación Central un relleno sanitario antiguo que ha sido cerrado, tiene algunos tubos con los cuales se evacúa y se quema el metano, por ejemplo, y se puede transformar perfectamente en un parque, y esos son algunos de los planes de cierre. Lo que tendrá que hacer este relleno tiene que ver con los compromisos que ya puso con respecto a la resolución de calificación ambiental, justamente. Y así todos los proyectos de este tipo, también las minas tienen planes de cierre, etcétera, de la cual tienen que seguir monitoreando de que no haya un empeoramiento ni un daño a la salud para la reincorporación de estos. Así que eso está establecido y está monitoreado por muchos años. Ahora, ¿cómo funciona un relleno sanitario? Ya, un relleno sanitario, hay varias cosas. A ver, ¿qué garantías nos pueden dar? ¿Cómo podemos aceptar que esto es algo con lo cual tenemos que convivir sí o sí? Un relleno sanitario es absolutamente necesario para poder disponer de residuos. De lo contrario, termina en las calles, termina en vertederos ilegales, con vectores, con ratones, con gaviotas, etcétera, que hemos visto. De la misma forma que son importantes las plantas de agua servida, porque nuestros residuos no desaparecen, y si no los tratamos, terminan en otro lugar. Antes tirábamos el agua servida al río, y hoy día para entrar en tratamiento, y claramente tienen que estar emplazados en lugares que no causen conflicto, etc. Entonces, un relleno sanitario lo que hace, primero que todo, en el caso de gran parte se recolecta la basura, en algunos lugares en los cuales va directamente a relleno sanitario y se dispone esto para poder ir tapándolo constantemente. Pero un relleno sanitario, ¿qué tiene, cómo se construye un relleno? O sea, ¿se hace un hoyo y se echa de la basura y arriba se echa tierra? No, hay toda una planificación de celdas en las cuales hay por bajo, por ejemplo, una membrana geotextil que es impermeabilizante, de manera que el líquido que pueda salir, el líquido que nos toca cuando sacamos la basura, ¿no es cierto? Que hay un líquido que se acumula, ese líquido tiene que ser encauzado para que pueda ser tratado y nunca se caiga, nunca llegue al ambiente en forma... ¿Y a dónde se encauza? Se encauza muchas veces hacia que vuelva a ser reinyectado arriba. Entonces vas como generando una actividad económica, una actividad biológica que se va acelerando. Entonces las bacterias de la descomposición se las inyectas de nuevo y va acelerando la descomposición. Eso va generando metano. ¿Ya? ¿Qué se hace con el metano? Ese metano no puede ir a la atmósfera porque causa cambio climático también incluso, y también un riesgo de incendio. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es ser acumulado, encauzado a través de canaletas a un sistema en el cual hay dos cosas que hacen en Chile. Primero que todo, se quema, o cuando hay tanto, se puede quemar para generar electricidad. En el caso de Santa Marta lo hace. En el caso de KDM, por ejemplo, Lomas de Colorado, en Tiltil, genera energía eléctrica. Eso da cuenta de los residuos de las comunas del norte, y entonces eso genera 17 megas de energía por biogás, y entonces por lo tanto se aprovecha. Entonces, en vez de quemarlo, en vez de que vaya a la atmósfera, se puede aprovechar para generar energía eléctrica. Eso es el caso ideal, ¿ya? Entonces, pero muchas veces, como estas cosas son que tú vas con camiones, con retroexcavadoras, moviendo esto encima, entonces tú tienes que asegurarte de que tu movimiento no vaya rompiendo el aislamiento, de manera que se emanen los gases, de manera que los líquidos percolados estén intactos. Entonces, cuando hay un derrumbe, todo el sistema de captura de metano, el sistema de percolado, se ve vulnerado. Y eso es lo que va a investigar la Superintendencia de Medio Ambiente para ver si hay responsabilidades ni daño ambiental asociado. Ahora, Guillermo Ruiz, que es el presidente de este consorcio de Santa Marta, dice, los dichos de él generaron una reacción del ministro, ¿no es cierto, Badenier? Diciendo, no, inaceptable, impresentable. Impresentable. Sí. A ver, ¿qué es lo impresentable y ya existió algún diálogo entre las autoridades y ellos? Bueno, ahora están en contacto constante porque tienen que trabajar en conjunto para abordar la emergencia. Entonces, por tanto, hay que apagar el incendio, hay trabajo que hacer de coordinación directa. Tenemos un frente común que es el incendio que se está trabajando. Sin embargo, las declaraciones de cómo cada uno explica eso, yo creo que eso lo explicaron en su forma, pero no resistía mucho análisis. El hecho de que no era inocuo, el vapor de agua, efectivamente, todo lo que uno quema genera agua, y CO2 y CO, pero todo esto tiene que ver con dosis y tiene que ver con que efectivamente este tipo de humo es particularmente tóxico por la cantidad de distintos compuestos químicos que se generan, a diferencia de otro tipo de combustiones. Ya. Ahora, entonces, ya hemos explicado... Y eso lo saben perfectamente quien está trabajando en el negocio sanitario. Lo saben
muy bien. Por lo tanto, no fue muy oportuno tratar de explicar algo que no era explicable. Claro, bueno, él reconoce hoy día que tal vez puede haber existido un error en el lenguaje, dice él. Pero bueno, el asunto es que ya explicamos un poco cómo se construye un relleno sanitario, ¿no es cierto? Después se pone, ya dijimos, lo impermeable. Y se deja por varios años, se va consumiendo. Y va llegando la basura. Y queda solamente lo que no es orgánico, y queda solamente los plásticos, las bolsas plásticas. ¿Y dónde va eso? Se queda ahí para siempre, por los 500 años que va a demorar eso, de enderar. Así que por eso están los planes de cierre. Hay un momento que ya esto va a estar ahí, va a estar aislado. Y eso es lo ¿Hay otra solución, Marcelo, que se estén haciendo en otros países que tal vez tengan un costo superior, pero que pueden ser menos contaminantes? ¿O deberíamos pagar más por la basura? Así es un desincentivo para que estemos botando tanta cosa y consumiendo tanto. La inmensa mayoría de los países latinoamericanos tienen estándares que no son mucho peores. Muchas veces esto va en rellenos abiertos, con gaviotas, con ratones, con gente trabajando dentro de recolectando ahí mismo la basura. Entonces pero ejemplos buenos, digo yo. Por lo tanto, el relleno sanitario es una solución necesaria. Sin embargo, cuando tú estás haciendo más sofisticación en tu gestión de residuos, tú vas reciclando. Hoy día estamos a puertas de publicar una ley de responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje. A puertas, digo, en meses. La agenda legislativa es intensa, pero ya ha sido aprobado ampliamente, unánimemente, como pocas cosas. Hay pocas cosas que convocan tan amplio consenso como tener que hacerse cargo de los residuos. Por lo tanto, esa ley va a poner en el productor la responsabilidad de reciclar. Entonces, por ejemplo, yo me compro un celular, ese, en vez de que voluntariamente la empresa de telefonía te reciba el celular, etcétera, no, va a ser obligado. Y si no cumple las metas que nosotros le hacemos, va a tener que ser sancionado y multado. ¿Cómo obligado? Va a tener que declarar cuántos celulares, por ejemplo, genera, y cuánto va a tener que, y cómo va a disponer de estos celulares para poder tener un sistema de recolección de estos residuos y hacerse cargo de esos residuos. En el caso de envase, pasa lo mismo. Una empresa un supermercado va a tener que tener, o ya sea el productor mismo, ya el mismo embotelladora va a tener que disponer un sistema de reciclaje para poder recolectar las botellas retornables. Entonces, por ejemplo, va a tener los incentivos para poder hacer que las botellas sean cada vez más retornables, que los envases digan qué material es, que sea la mínima cantidad de colores para que sea más fácilmente reciclable. Van a tener todas las herramientas necesarias para reducir la generación de residuos, reciclar y también para reutilizar. Porque ¿Qué tipo de incentivo? Incentivo, sanciones, de que si no se cumple las metas que nosotros le ponemos. Exigencias son, no incentivos. Sí. Entonces yo, si fabrico celulares, entonces tengo que hacerme cargo de cómo después que los boten, yo los reciclo. Sí. Entonces, pero yo voy a tener que decir, bueno, y los usuarios, qué sé yo, si me van a devolver el celular o no. Entonces tienen que hacer el sistema de manera que sea lo más fácil posible para el usuario. Esa es la pero vamos a trabajar claramente con cada uno de los sectores para poder hacer eso es recién sistema. Empieza esa idea. Sí. No, porque tenemos ya trabajando en los reglamentos para implementar esto directamente. ¿Y cómo crees tú que va a reaccionar Muy bien. ¿Sí? Porque ya hemos trabajado con el sector, con la SOFOFA, por ejemplo, productores de plástico, asociaciones de envase, muy bien, porque esto les sirve. Porque a nadie le sirve andar botando la basura, y muchas veces hoy día, sin que la gente lo sepa, hay muchos envases que ya tienen material reciclado. Si tú te compras, por ejemplo, una frambuesa en un supermercado, un porcentaje muy importante de eso son botellas plásticas recicladas. Entonces tenemos que generar un mercado para reutilizar. Bueno, para cerrar, entonces, 90% controlado el incendio en Santa Marta. Un porcentaje, lo último que yo escuché es 75%. 75%. Entrando a la radio, 65%, pero va en camino a ser concentrado. Antes podía ver esto por satélite, ya no se ve. Antes podía ver esto de la calidad de aire, ya no se ve. Por lo tanto, esperamos avanzar. Eso son buenas noticias de avanzar en hacerse frente, pero lamentablemente vamos a tener que ver qué pasó después y asegurar de que nadie va a ser afectado por este incendio indeterminado. Claro, según el comandante de los bomberos, Pablo Gómez, 80% del incendio está controlado, 50% de mejora en la calidad del aire, según las estaciones de monitoreo. Esa es la información que él nos entrega a esta hora. Sí. Bueno,
Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente, muchísimas gracias. Hasta pronto. Encantado. Esperamos que la gente también sepa que estos problemas se deben a que nosotros diariamente generamos 1 kilo de residuos. Así que también algo de responsabilidad tenemos cuando no reciclamos, cuando compramos cosas que no son necesarias, cuando llegamos al supermercado sin bolsa reutilizable. Porque esto, al fin y al cabo del día, no es de industria, esos son residuos de nosotros. Eso. Que le vaya bien. Muchas gracias. Ya viene la noticia del Diario Cooperativa, nos encontramos mañana.